unos versos de, obviamente, el libro que vamos a presentar. Oro seremos después del polvo. En la concentración final de nuestra masa brillará la fiebre y arderá, con su fulgor dorado en el abismo, el sueño final sobre el regazo de todo lo que fuimos. Diego Salas. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada me presento, soy Alejandra Méndez, madre, poeta y promotora de lectura, obsesa defensora de la poesía y del que se atreve a ser poeta. En este caso, Diego Salas, amigo, compañero de aula y gestor cultural. Ay, me emociono. Será de abismos la tela en que descanses, de Diego Salas. Es un poemario que, desde las primeras páginas, nos deja claro que la frontera entre ciencia y poesía se desdibuja para convertirse en un puente o en un camino paralelo hacia el mismo lugar. Yo diría que ese lugar es Dios, otros le dicen la verdad, infinito no numerable, entropía inversa. Este poemario es un acompañamiento puntual que muchas veces pareciera un ensayo exquisito de divulgación científica y otras veces, lejos de toda pretensión artificiosa, se acerca al tono de un niño que busca respuestas en la película de ciencia ficción que ve todos los domingos en el Canal 5. Se abre un portal en el que se lee el tejido emocional y simbólico del libro. Diego toma conceptos de la física, como los rayos gamma, el volumen de Hubble, el radio de Van der Waals, la teoría de Turok, y los entrelaza con el lenguaje poético. Al enfrentarme a estas líneas, en las que ciencia y poesía dialogan, recordé el discurso de Saint John Peirce cuando recibió el premio Nobel. Cito unas líneas: el científico y el poeta no son enemigos. Ambos se asoman al abismo, solo que por caminos distintos. Y les recomiendo para aquellas y aquellos que no lo conocen, que saliendo de aquí vayan por él. Está en Pájaros, poemario traducido por José Luis Rivas y editado por la Universidad Veracruzana. La cabeza de alguien con TDAH bien puede ser un universo con un sinfín de portales. Mientras lo leía, escuchaba música de Joe Satriani, mandaba un audio con las indicaciones sobre la comida que había que preparar en casa para mi hermana y pensaba en las locuras que me hacía revisitar, las locuras, ¿qué tal mi inconsciente? Eran las lecturas que me hacían revisitar Diego Salas y sus abismos. Porque claro, estamos leyendo poesía, viajando entre teorías sin dejar del todo la realidad. Qué maravilla esta época donde podemos ser viajeros multidimensionales. Eso es lo que hace Diego en estas páginas. Nos recuerda que el universo no es solo lo que podemos medir, sino también lo que podemos sentir, imaginar, intuir. Que tal vez hay rastros de otros mundos en el nuestro y que la poesía, como la física, es una forma de buscar esas huellas. En estos versos se mira a través del lente de un telescopio y por un espejo al mismo tiempo. Es ir al universo más lejano o al interior de nuestros abismos, de nuestras pérdidas y nuestros miedos. Segunda ley de la termodinámica. 9. Contra lo que tradicionalmente se piensa, la tercera ley de la termodinámica es esencialmente estadística más que física. Y en el mundo de las probabilidades, dentro de un contexto cuántico, la integración de la materia en un estado previo es posible. En otras palabras, la resurrección de elementos multicelulares. ¿Dónde está lo que resplandece cuando el fuego retrocede? ¿Dónde está aquello que no es vencido por el poderío de lo que duerme? José Carlos Becerra. Cuando sin querer tirábamos cualquier tesoro predilecto de la abuela o moría injustamente alguna lagartija entre las piedras fugitivas de los niños,
rodeábamos el inerte resto de los cuerpos, por si acaso pudiéramos mirar antes de nuestro turno el milagro tardío de la resurrección. Por casualidad, nacimos para mirar el rugir final del universo, así que, tal vez, por casualidad también, y a pesar de la estrecha delgadez que trae la porcelana o la vida solitaria de aquella lagartija, veríamos como un último acto de justicia el retorno del brillo en el esmalte o el guiño oscuro de un ojo que iría a esconderse entre las piedras y en silencio, sin haberlo apenas sospechado, perdonaría con su silencio frío ese persistente desliz que tiene nuestra especie por las piedras, las dudas y la muerte. Bueno, tuve que hacerme un guioncito porque tengo déficit de atención, como bien lo dije, y luego me voy por los cerros de Úbeda. De niña y de joven, mi inteligencia me permitía surcar con bastante avidez este trastorno, pero ya en mis 43 años a veces me pierdo y mi compañero de mesa se merecía un camino mejor trazado. Pero como también soy esa niña de 8 años a la que le gusta preguntar un montón de cosas, le quiero preguntar cómo es que llegaste a este título, en dónde estaba Diego cuando pensó en hacer estos versos, cómo haces este puente creativamente, o sea, cómo es tu proceso creativo para ya trazar este poemario. Fíjate que creo que la idea empezó a nacer. Bueno, primero hay que enfatizar una cosa que para quienes están aquí que también escriben poesía no va a ser nuevo, y que es que los poetas somos unos maniáticos que le damos vueltas y vueltas a las mismas cosas hasta que agarra forma de algo, ¿no? Y así hacemos para solucionar todo o para hacerlo más complicado, francamente. Entonces, me acuerdo que un día estaba justamente con Cari, estábamos tomando mezcal y empecé a pensar y le dije a Cari, solemos reflexionar mucho sobre aquello que es más grande que nosotros, sobre Dios, sobre el cielo, el infierno, la otra vida. Pero, ¿y qué tal si hacia abajo, existe también otra cosa y nosotros somos los dioses de eso, ¿no? Y si nuestra relación con eso que existe abajo y que desconocemos porque es una cosa tan minúscula, es la misma que hacia arriba tendría esa entidad llamada Dios. Es decir, no seremos nosotros los pensamientos obsesivos de Dios, Sí. ¿no? Y no serán justamente esas entidades que radican en lugares recónditos de las partículas subatómicas, porque además, si uno se pone a pensar en la tradición occidental y, bueno, seguramente también en la oriental, hemos desarrollado pues una serie de reflexiones, un corpus crítico muy amplio en torno a los alcances y la complejidad de lo superior. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar cómo han avanzado las categorías de análisis hacia abajo, pues es mínimo. O sea, nos conformamos primero con la existencia de los átomos y después con algunas partículas que rodean a los átomos, con las partículas subatómicas, y después nos quedamos con lo subatómico y parece que ahí se acabó el cuento. Pero poco a poco empiezan a salir otras partículas que son más pequeñas que los neutrinos, ¿no? Los quarks y ese tipo de cosas, que son como muy... A los quarks, ¿no? Los quarks, sí, son como muy actuales. No sabía yo, pero... Y parece ser que esa es la distancia mínima de la materia. Pero en realidad parece ser porque así lo asumimos. Realmente no sabemos qué hay más abajo y no sabemos qué relación tenga todo eso que está más abajo con nosotros mismos, ¿no? ¿En qué medida? Pues nosotros somos materia, pero esa materia en realidad no está constituida por la unión de átomos, como lo explico por ahí en algún texto, sino por la distancia, por la separación mínima de esas partículas. ¿Y en qué medida esas fronteras constituyen
un área de vida de una conciencia que no conocemos, o es nuestra propia conciencia reproducirse abajo. Fue un viajezote así. Y nada más era mezcal, ¿eh? No era Viajito otra cosa. mezcal, sí, Sí, te nada iba más a era decir. mezcal. Y entonces me quedé con esa idea. Y después, bueno, pasaron otras cosas, eh, cosas. Y empecé a pensar que tenía que encontrar una manera de lidiar justamente con esa condición de la existencia, es decir, con esa idea de que todo finaliza, ¿no? Em, Tratando de pensar en los distintos planos en los que transitamos, no solamente en términos físicos, sino también en términos de lenguaje. Y justamente encontré en la ciencia, en la astrofísica, fíjense, en dos cosas que son, digamos, diametralmente opuestas, ¿no? Que es la astrofísica, por un lado, que estudia todas esas cosas grandes que existen en nuestra concepción humana, y por otro lado también la física cuántica, que estudia todas esas cosas tan pequeñas que son realmente especulativas en este momento, ¿no? Empecé a encontrar por ahí justamente un paliativo para poder lidiar con eso, ¿no? Con ese tipo de situaciones sobre los finales. Perdón. O sea, ansiedad. Ah, no, un Pues pudiera poquito. ser, pues así somos, Sí. así somos. Así ¿No? somos, Así obsesivos y somos, ansiosos. sí. Y entonces eh, me di cuenta que en realidad la física y la metafísica, la fe y la ciencia son lo mismo, van hacia el mismo lado, pero usan lenguajes distintos. Y particularmente la astrofísica y la física cuántica, que son dos físicas que escapan a nuestra posibilidad de hacer las cosas, de decir, nosotros nunca vamos a poder tocar una galaxia, nunca vamos a poder ver de lejos la Vía Láctea, o sea, nos la podemos imaginar y hay fotos, cosas especulativas alrededor de todo esto, de un agujero negro que hay adentro, un agujero blanco, ¿no? Y lo mismo hacia abajo. No podemos ver aquello que constituye nuestra condición subatómica, nuestra condición cuántica. Lo tenemos que imaginar exactamente igual que la fe, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a construir un texto que tuviera justamente ese background de la ciencia trasladado hacia la fe. Pues sí, que creo que más o menos te leí más o menos bien, creo. Ahorita que estaba hablando Diego, me acordé de un poema que quiero leerles y que dice así. Ah, ¿me dice usted cómo se dice? ¿Lee? Volumen de Hubble. Volumen de Hubble. Tiene un numerito que dice 5, según mis ojitos, que voy a leer primero a lo que se refiere. Se refiere al volumen del universo observable. Este concepto normalmente usa el de distancia con móvil para expresar la distancia que existe entre aquello que vemos y nosotros, tomando en cuenta la expansión del universo y la velocidad de la luz. Sin embargo, las últimas anomalías detectadas por los satélites James Webb y el Hubble han puesto sobre la mesa la posibilidad de que existan universos paralelos, ya que se han detectado emisiones de materia dentro del volumen de Hubble que no corresponden con los cálculos sobre la edad del universo, como si fueran rastros de otros universos metidos en el nuestro. Aparecieron por doquier las sombras de todo lo que nunca fuimos. Al levantar las hojas de los sauces o en el grifo del agua que cerramos, aparecían entonces las figuras que rezan o beben sobre nichos que no les pertenecen. Entonces llenamos de incienso las alcobas e invocamos el consuelo de Dios entre las velas, pero no era lo sagrado, sino nuestra materia aquello que asustaba entre lo oscuro. El rostro oculto de un mismo que en algún universo paralelo persigue a tientas el rastro de las cosas que olvidamos. Oro seremos después del polvo, en la concentración final de nuestra masa. Brillará la fiebre y arderá con su fulgor dorado en el abismo el sueño final sobre el regazo de todo lo que fuimos. Y ahí estaba Oro. Ahí estaba, esa era.
Ese reto nos preguntamos dónde estaba ese verso. Ya tampoco me acordaba. Aquí está, porque la poesía así es. Es un oráculo y entonces te dice, hey, aquí estoy, me estabas Me buscabas, buscando. pues me Me encontraste. encontraste. Ese texto en particular lo escribí en un momento en el que estaba investigando sobre las supernovas, sobre la energía que producen e hipotéticamente lo que podría generar una supernova en relación con el polvo. Les platico brevemente. La primera parte del poemario lo que hace es abordar distintas teorías sobre la extinción del universo, ¿no? Básicamente era mi idea de decir, bueno, sí, nosotros pereceremos algún día, pero en general el universo mismo desaparecerá algún día. Entonces, como no, otra vez, como no podemos hacer otra cosa los poetas más que darle vueltas y vueltas a las cosas, entonces repasé y repasé esa desgracia universal que a todos nos atañe algún día, en algún momento, que será desaparecer por completo. Y encontré justamente algunos rasgos interesantes en las supernovas en relación con uno de los finales, que es el Big Crunch. Y básicamente lo que sostiene la teoría sobre las supernovas, sobre la energía que emana la supernova, es que es tan grande que concentra el polvo estelar, y si alguien pudiera acercarse a la aurora que genera la supernova, lo que estaría tocando sería oro, porque funde todo el polvo de la materia, que primero la deshace, después la hace polvo y después la convierte en oro. Entonces, a partir de ahí, justamente, empecé a construir todo el poema. ¿Y cuánto, bueno, ya sin chisme, cuánto te tardaste en obsesivamente? ¿Hiciste el proceso o sea, a la par? O sea, ¿investigabas y escribías? ¿O primero investigaste lo que querías hacer y de ahí te pusiste a escribir? Primero investigué un rato, no tanto rato, como 2 meses. Eh, y después empecé a escribir, y ya después fue estar leyendo y buscando cosas, escuchando cosas y escribiendo cosas que por ahí me detonaran temas, ¿no? Sin querer, justamente me había vuelto como una especie de amante de lo místico, ¿no? Hubo un momento en que de la astrofísica y de la física cuántica di un salto hacia los fantasmas. Hay un texto sobre Así fantasmas ahí, sobre fantasmas muy hermoso, sí. que tiene que ver justamente con universos paralelos y todo esto. Y ese tema de los fantasmas me empezó a llevar por otro camino completamente distinto, que no viene en este poemario, pero me empezó justamente a obsesionar esta idea de poder descubrir eh, el corazón de las cosas que podemos explicarnos a través de lo que podemos sentir. Porque en gran medida el mundo que vivimos no lo podemos explicar. No hay manera de poder articularlo con palabras, pero sí lo podemos vivir, lo podemos sentir, ¿no? Entonces, lo que trataba de hacer era justamente darle sentido a través de la emoción a una cosa lógica que escapaba a mi lenguaje. Y esa sensación, ese pensamiento obsesivo hizo que escribiera el libro en 3 meses. En 3 meses, órale. Soy un clavado. ¿Eh? Soy un clavado. Sí. Voy a leer Somos Fantasmas. Distintas son las formas de las sombras al morir. Todo lo dicho, todo lo pensado será disuelto en el vaivén lóbrego del átomo. Lo amado será también silencio. El incansable repetir del viento sobre las cosas que nos duelen será un guiño apenas de la luz sobre la piel de las praderas. Todo aquello visto será una vaga sombra apenas percibida en el tintinear de un vaso o en el instante fugaz de un claro sentimiento de congoja. De todo esto, solo dirán, si es que algo sobrevive, que fue la comezón de Dios. El espasmo final de las hormigas, ese lento, casi imperceptible, sumergirse entre las sombras y la grieta inagotable del tiempo y la materia. No, Se realmente puede sigue. leer, sí, Es un sigue, es texto un un poco más poquito más largo. largo, sí. Pero bueno, así empieza Fantasmas. Me gustaría terminar justo ese texto porque
que va. Termínalo allá. Aquí sobre todo. Y que este fue el que detonó todo lo demás. Acostumbrados a decir que, para no ser escuchados, visitamos los sitios vacíos de las aves sin sustento, el palacio de polvo de las chapas que no sirvieron para abrir jamás ninguna puerta. Lamemos el brillo salobre de los hierros y tocamos al morir una puerta o una ventana de aquellos que no nos conocieron, pero que alguna vez vimos en sueños decir nuestro nombre sin quererlo, pensar en nuestros ojos, desear nuestros abrazos. Desde la oscuridad, desde el fuego rancio de la melancolía, miramos, solo eso. Contemplar enmudecidos el ir y venir de las guirnaldas con el viento de la tarde, escuchar a tientas los ladridos de las aguas susurrantes que todo lo envejecen, mirar, cuando pensamos, como un pobre pegando la nariz a los cristales de la fiesta. Somos la sombra que asusta de puro mirar a la memoria que elegimos. Ya lo voy a acabar yo. Vivos de envidia en otros sitios donde vagamos entre nubes de gas y polvo, imaginando cómo será nuestra vida hecha de límites corpóreos, deseamos la finitud con tal vehemencia que nuestro simple aliento mueve los platos de este plano para romperlos, sin otro propósito que comprobar que la verdadera importancia de las cosas se revela cuando se pierden. Sí, muy bien. Sí, la verdad es que disfruté. ¿Eh? Ah, sí, lo siento. Bienvenido. Nada más, sabes que venimos, bueno, yo vengo de la presentación de León Plasencia Añol de historial clínico o sea, y es una cosa intensísima ahorita lo que estamos viendo. Sí, La verdad, sí, intensísimas. tome agua, mira. Sí, sí, también quiero un poquito más de A ver, agua. te sirve. ¿Qué más te puedo preguntar? Que ya a ver, ya te pregunté lo de que cómo lo escribiste y me sorprende que digas en 3 meses. Pero bueno, todos tenemos procesos diferentes y realidades diferentes, es la verdad. Es un privilegio que hayas podido lograr escribir un libro completo en 3 meses. Pero bueno, ya lo dije, ya lo solté, ya como también estamos en terapia y en un lugar cómodo, ya lo dije. Y bueno, sí, fíjate que el otro día presenté un libro y me preguntaba la chica, ¿con qué acompañamiento, aparte de literatura, podía yo entrarle a ese libro? Y yo dije, pues con más literatura, porque la verdad es que, bueno, soy de una generación que leo y lo que me produce esa lectura es leer más, ¿no? Y la chica que es muchísimo más joven que yo, que también es promotora de lectura, me decía, no, Alejandra, o sea, series, música, entrevistas, videoclips. Y yo, sí es cierto. No, pues no, libros. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué puentes y qué complementos, obviamente literarios y teóricos, te acompañaron? Y no solamente literarios, sino, no sé cómo decirlo, mágicos y místicos, ¿no? Como bien lo dices. Sí, en este poemario en particular creo que hay una carga, digamos, intertextual sobre una exploración bastante variopinta. Digamos, tengo por ahí una cita de José Carlos Becerra, que por ahí la leíste, que es uno de mis poetas preferidos. Tiene unos textos potentísimos. Pero también por ahí hay otros versos de poetas españolas, poetas japonesas, poetas que de repente yo no conocía y que fui encontrando sobre la marcha y había hoy un pasaje que me hacía un clic con cosas que veía. Entonces, por un lado, creo que ese bagaje, digamos, de literatura universal, no global, contemporánea, fue muy importante para construir este libro. Y por otro lado, tengo citas, como si fueran versos, pero en realidad no son versos, de postulados teóricos de físicos, ¿no? Y eso me encantó porque justo el de Archibald, el de la gravedad, eh, cuando lo vi por primera vez dije, está haciendo poesía, pero es un postulado teórico. De hecho, voy a leerles ese texto.
Dice, bueno, esta parte corresponde a... Es la primera sección del primer final del universo, que es el Big Freeze. Básicamente el Big Freeze lo que sostiene es que debido a la fuerza gravitacional que se genera en el movimiento, en el constante oscilar que provocó el Big Bang, ¿no? Que es como un conito que va haciendo así como una espiral, los cuerpos celestes se van alejando poco a poco y va a haber un momento en el que estén tan alejados los cuerpos celestes de los planetas que los planetas todos en el universo se van a congelar. Y los cuerpos celestes van a empezar a engullirse y van a producir agujeros negros. Entonces va a haber un momento en el que el universo solamente haya planetas congelados y agujeros negros. Dice John Archibald Wheeler. La materia le dice al espacio cómo curvarse. El espacio le dice a la materia cómo moverse. Es esta luz la que nos pesa, no como el hondo gravitar del polvo sobre el campo, sino como el sonar bajo la flecha cóncava o el filo apenas romo de la daga que atraviesa cortando a duras penas nuestra vida. Es el peso que fatiga de llana espera la extinción de las últimas galaxias, y con ellas tú, con las palabras que reinaron sobre el cosmos. No volver a mirar tras la ventana es arrancar de tajo el corazón incandescente de la melancolía. Y ese derivó en el siguiente, que se llama De sombra errante. Derrumbre será la materia que amoldará tus esperanzas a las mías. Te lo digo ahora que vas llegando y por si vuelves. Abandona, corta, desmadeja. Forma tu hogar con el breve destello de los fósforos al encender algún cigarro. Porque este lugar que te recibe, este donde preguntan tu nombre las piedras que van a despedirse, es un jardín de huesos que florecen, una mesa llena de otros cuerpos que devoro también de vez en cuando, con avidez de hormiga, a los mendrugos. Y hablando de extinciones, esta presentación es medio fatalista, pero ni modo. Voy a pasar a hablar sobre el Big Crunch, que es justo la teoría contraria, ¿no? El Big Crunch lo que sostiene es que se va a expandir tanto el universo que va a haber un momento en el que ya no resista más y se contraiga con la misma fuerza con la que se expandió. Es decir, un Big Bang, pero al revés. Entonces, básicamente es el Big Crunch, ¿no? Perdón, es que me río de que si era para quitarte un poco la ansiedad, a mí me da, yo no voy a poder dormir en la noche. Sí, lo siento, amigos. Y entonces, bueno, ahí es donde empecé a pensar que vivimos justamente, nuestra vida tiene sentido, no un sentido correcto, simplemente tiene sentido por la distancia que tenemos con las cosas. La distancia en todos los sentidos, la distancia emocional, la distancia social, la distancia territorial, etc. Todo lo hemos construido a partir de ahí, de categorías, de jerarquías. Este sentido de la vida y la muerte también es una distancia, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, desarrollo estos textos. El primero es este nombre está más difícil. Híjole, sí, por eso no lo puse, la verdad. Es el No lo voy a leer. radio de Schwarzschild. Dice, le explico en qué consiste este concepto. En un contexto hipotético donde el universo colapsara sobre sí mismo, múltiples objetos estelares sufrirían la misma suerte en su respectiva escala. Si la Tierra se comprimiera en su densidad máxima, dejando sin espacio a todas las partículas atómicas y subatómicas existentes, alcanzaría su radio de Schwarzschild. Esto es hipotético, puesto que la fórmula para calcular su radio solo se aplica en objetos esféricos no rotatorios. Aún así, hay quien habla de poco más de 8 metros y otros incluso hasta de 11 milímetros. Fíjense, entonces uno se pone a pensar todas las cosas, ¿no? Al final vamos a estar comprimidos en una esfera, ¿no? Y todos juntos, ahora sí, todos juntos como hermanos. Ahora sí va el texto. Después del último estallido acabaremos juntos. Los siglos de nuestra sangre vertida por el mundo serán la misma gota. Los enemigos, los amantes, los perros abandonados o la dulce fragancia de los príncipes suicidas,
todo acabará comprimiéndose en una esfera diminuta, un lunar en el abismo de apenas 11 milímetros de diámetro. Sabremos por fin de qué están hechos los fantasmas. Su raro gusto de memoria hará nido en nuestra sangre. Seremos presos finalmente de un conjuro cósmico donde el hueco y la sutura tendrán la misma piel de los recuerdos. Así viajará la fiebre, poblando nuestra sangre, agitando los párpados nocturnos de la envidia, hilando con nudos finos el dolor de la misericordia, el rencor furtivo que alzó las piedras imperio tras imperio, pero todo el ímpetu dañino que vivimos a diario, por fin estará presente, aquí junto a los cuerpos, en la compresión mínima del átomo, hasta ser un espeso silencio de galaxias. Ese es el destino de la fiebre. Ese será por fin nuestro consuelo. Ahora les voy a leer otro textito, a ver si nos da tiempo. Sí. Voy a leer otro texto. Este está más fácil. Es el radio de Van der Waals. O sea, está más fácil de decir, no el concepto. Les explico el concepto. Se trata de un concepto utilizado para saber el tamaño de un átomo o molécula en función de su interacción con otros elementos de su misma categoría. Este concepto nos recuerda que todo lo que existe se debe a que en el fondo permanece indefectiblemente separado. Nada sino el candor que florece entre los huecos será nuestro refugio. Cabremos por fin en la distancia que nos ata y de tanto despedirnos encontraremos de vuelta la mirada o el bailar de sombras de los dioses. Para llegar a ser lo que hemos sido, rozamos a tientas aquello que nos remienda o hiere, pero esta vez de verdad nos juntaremos. Tal vez renazcamos en el principio de las cosas que perdimos. Y después de eso empecé a especular, más bien con el tema también hablo de la vida extraterrestre, claro que sí. Y hablé de fantasmas y física cuántica, pues hablo de extraterrestres. Este texto en particular lo escribí pensando en que así como nosotros miramos las estrellas y usamos a las estrellas como intermediarios de nuestro consuelo, de nuestro duelo, de nuestros deseos, ¿no? Y les pedimos cosas, no porque la estrella nos la cumpla, sino porque quizás le pase el recado a esa cosa que nos la cumple. Si existe vida en otro lado, esas personas quizás estén viendo la Vía Láctea y quizás estén viendo nuestra Tierra por ahí, o bueno, nuestra Tierra, nuestro Sol. Y quizás a nuestro Sol le estén pidiendo las mismas cosas. Entonces, este texto está acompañado de una epígrafe de Masaki Kei, que se llama Las estrellas. Bueno, el texto de Masaki. Dice, las estrellas, la luz que va por la noche sin dejar de girar, los miran silenciosamente desde lo alto haciendo guiños. ¿Habrán visto en alguna parte las miradas que les hacen guiños y más guiños de una vez, como ustedes nunca imaginaron? Se cierra cita. Ardemos para mirar el fulgor impenetrable de cenizas que nos arrima aquella luz de donde emergen las cosas imposibles. De un lado a otro nos buscamos en la sombra vagabunda, en el destello pálido de tiempo, donde niños de este y otro mundo miran tras la ventana para rezar, para pedir por vez primera el milagro del sosiego, la plausible desventura concluida, a otro niño en otra estrella que mira con congoja el majestuoso silencio de su Dios escondido entre los astros. El siguiente texto se llama ¿A quiénes vemos cuando vemos las estrellas? Fuimos también la misteriosa aparición en los lugares recónditos del sueño, en otros ojos que por insomnio llevaron a cuestas el fulgor de las estrellas poblando un firmamento de por sí desconocido. Su hogar se llenó solo de abismos. Buscando pan y fuego se adentraron en los mares y por todo mapa siguieron el brillo de tus ojos y los míos. Navegaban en la dirección equivocada creyendo que aquellos rostros que nunca conocieron eran de verdad el mínimo destello de galaxias
curándoles la infancia con su brillo. En algún sitio de la galaxia más distante, algo parecido a un niño nos mirará como un astro desprendiéndose del alba y pedirá esperanzas para aquello que conoce, para aquellos que conocen. Tal vez el alivio de alguna enfermedad o la marchitez de la tristeza. Después volverá a su casa para comprobar que ninguno de sus rezos marcaron alguna diferencia. Su pariente siguió muriendo y él mismo no abandonó aquellos gestos de tristeza. El rezo funcionaba, sin embargo, éramos nosotros quienes, de seguir ahí, desde luego, habríamos hecho lo posible por aliviar, contentar y hasta resucitar a quien lo requiriese. Pero éramos nosotros, siempre inoportunos, recibiendo las señales 1.500 millones de años después de nuestra desaparición. Porque también es eso, vemos las estrellas que ya murieron. Pero no vaya a llorar, ¿eh? Si no, me van a boicotear mi lectura. Yo también voy a llorar. No, a ver. Creo que podemos ir cerrando la parte de la lectura para pasar a preguntas y respuestas. Sí. Y me gustaría cerrarlo con la última parte. Perdonen ustedes, yo soy muy oscuro cuando escribo. No en la vida en general, pero cuando escribo sí. Cari, ella. Quiero leer la última parte, se llama Somos fractales, y fue justamente la reflexión sobre Dios. Los hombres pasan por aquí oliendo a gardenias de esperanza. Enfundan en su corazón los sueños que dependen de otros sueños para no perderlos en su viaje. Algunos sacrifican techo, comida, el rostro luminoso de su amante. Otros, la tersura de los cerros tras la lluvia o el salitre del mar eterno que se encarna entre las uñas. Van aquellos hombres siempre dispuestos a luchar por un honor que desconocen, a envejecer de ida y vuelta y regresar un día con el destello de los trajes percudidos, cargados de gloria por haber librado batallas incontables contra ejércitos de oficios y clientes inconformes con el trato. Pobres hombres que se van a librar duelos que no eligieron, creen que podrán volver a casa y acariciar el lomo de su perro vivo, y que alguien, tiempo después, contará sus hazañas a otros pueblos donde una placa de bronce perpetuará su historia. No es elección de mano propia amanecer un día y merodear el mundo con la carne untada en piedra, gases y líquidos diversos. Lo cierto fue que tampoco eligieron eso nuestros padres, ni el primer Homo erectus, que pensó en sí mismo como parte de una especie. Tampoco eligieron las estrellas su destino, ni el fundido polvo ardiente que gira en el centro mínimo del núcleo, ni el plasma primigenio, ni el tiempo, ni el espacio, ni Dios, ni nada. Gracias. Tenemos 10 minutos para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere comentar, compartir, preguntar. Por allá. Silencio sepulcral. Silencio. Ah, bueno. Ahora sí que más que preguntar. Sí. No, pues es que cuando leíste el poema donde mencionaba al oro y esto que comentas, como de lo de arriba y lo de abajo, me recordó mucho a justo as above, so below, y como es adentro, es afuera. Y todas estas ideas que vienen del hermetismo, ¿no? Hay un libro que se llama, no me acuerdo si es La alquimia espiritual, creo que sí es La alquimia espiritual, donde en el inicio dice que hay de aquellos que llegan al libro con la intención de descubrir oro, porque no es la intención de la existencia de ese libro, sino más bien es el sentido metafórico del oro, pero como espiritualidad. Entonces, pues siento que hablas, bueno, no sé, no he leído el poemario, ¿verdad? Pero lo que escuché es como muy desde la ciencia, pero también me hace recordar como esa primera
como raíz que fue la alquimia o que dio paso a todas esas como que ciencias más duras, ¿no? Pero pues está esa semillita pues de los elementos y de cómo se relaciona con el mismo ser humano, y pues ese era mi comentario. Gracias. Como buena poeta, su referencia, ¿qué fue? ¡Otro libro! Sí, justamente, hubo un momento en el que justamente llegué al tema de la alquimia, pero eso lo reservé para otro que está por ahí. Y bueno, ahorita me acabo de acordar de una cosa que acaba de publicarse hace como 2, 3 semanas, que es que con el colisionador de partículas, el CERN, lograron colisionar dos partículas de plomo y por la energía que descargaron desprendieron uno de sus protones y transformaron el plomo en oro. Digamos que llegaron al mismo punto de la alquimia, pero por una vía distinta. Y en efecto, me parece que todo esto es parte de una búsqueda. No lo incluí ahí, pero me acordaba mucho cuando escribía esto de unos versos que, ahorita no me acuerdo quién es el poeta, igual tú te acuerdas, que dice, como aquellos, fíjense, hasta me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de quién es el poeta. Dice, como aquellos que pasaron sus mejores años buscando el tesoro sobre la isla, sin saber que la isla misma era el tesoro, ¿no? Y era justamente eso, o sea, era transitar en el proceso, porque el proceso en sí mismo era la respuesta. No era como siempre pasa con los poemas, y, exactamente, un poema lleva a otro poema, como bien lo dices, ¿no? No era encontrar respuestas, sino transitar hacia la pregunta sobre esas respuestas, ¿no? Ahorita me acabo de acordar justamente de Juan Gelman y esos versos que hicieron que su esposa se enojara con él, ¿no? Que no sé si lo conoces, que se llama La llave del gas. Y dice, la mujer del poeta está condenada a leer y escuchar los versos del poeta. Dice, ese que nunca sabe dónde está la llave del gas. Y que finge que pregunta para saber cuando solo le importa preguntar lo que no tiene respuesta. Miren, me acuerdo de esas cosas, no me acuerdo de dónde dejé mi cartera, ¿verdad? Otra pregunta por allá, otro comentario. Beatriz. Gracias. Bueno, mi comentario es más bien acerca de ti y de tu libro. Quería yo saber qué tipo de sentimiento expresas o qué es lo que sentiste cuando escribiste, porque de lo que yo sé, la poesía no solamente narra lo que uno escribe, sino uno lo que expresa en realidad. Yo creo que el sentimiento final es el de liberación, porque para que uno escriba tiene que sentir una opresión tremenda. O sea, si no, uno no escribe, o escribe por oficio, escribe, no sé, otras cosas, pero no escribe poesía. La poesía sale cuando tienes una opresión tremenda en algún lado, tiene que salir de alguna manera. Sí, justo ahí, cuando estás enfrente del abismo y dices, me voy a caer o ya me caí, ya me hundí, entré al río. Y ahí es el comentario que quiero yo hacer, es que la poesía es un eterno viaje de mundos paralelos, ¿no? La verdad es que estamos todo el tiempo viajando a nuestro interior, pero también al interior del universo simbólico de todas y todos los poetas del mundo. Entonces, si algo tiene la poesía es que es multidimensional y que está llena de portales hacia otros sitios. Entonces, pues lean el libro, cómprenlo. Está allá atrás, ¿verdad? Y creo que el anuncio que nos pidieron hacer es que ya tenemos 5 minutos, entonces yo creo que ya vamos a cerrar para que Diego tenga la oportunidad y ustedes de verlos al fondo, compren su libro y aquí el poeta se los puede firmar. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Y en nombre de la FILU quiero entregar ese reconocimiento por su participación como comentarista en la presentación del libro Será de abismos la tela en que descanses, de su autoría, a Diego Salas. Un fuerte aplauso, por favor. De igual forma, por su participación como comentarista, a Alejandra Méndez. Un fuerte